Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Eterno. Se acerca la hora, se acerca ese gran acontecimiento esperado por todas las gentes desde siglos y siglos. Y bueno, ¿cuántos no desearon ser testigos presenciales de la venida de tu Hijo Jesús? Y he aquí, nosotros hemos sido escogidos precisamente para recibir a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio y honor! Por lo tanto, Padre Santo, llénanos del Espíritu Santo de Jesús para que podamos estar a la altura de este gran acontecimiento, de este gran recibimiento, como un desfile que recibirá a Jehová de los ejércitos en su segunda venida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, cuando miramos los desfiles militares y vemos la exactitud y la precisión con la que marchan los soldados, y es claro también que estos soldados han tenido que practicar infinidad de veces para marchar de una forma tan exacta y sincronizada. Por ejemplo, cuando vemos los desfiles militares de China, de Norcorea, bueno, de cualquier país, no tiene que ser precisamente un país asiático. También los desfiles de Estados Unidos, vemos este orden y esa precisión con la que marchan los soldados, y marchan además con mucho orgullo y gozo. Y también vemos a los gobernantes muy orgullosos y gozosos de sus soldados. Así que vemos que los gobernantes del mundo como que se ponen muy felices cuando ven marchando a todos estos escuadrones militares por las calles, obedientemente, rindiéndole honor al gobernante máximo. Es algo que lo vemos constantemente. Y bueno, también entendemos que no debe ser fácil para un soldado lograr marchar con semejante precisión, pero uno supone que ellos practican y practican hasta que logran esa precisión en donde todos van marchando al mismo tiempo y ninguno se equivoca. Así son los desfiles militares que nosotros vemos con los reyes mundanos. Y luego sabemos que nuestro Señor Jesús también tiene un ejército, una milicia. Es una milicia de paz, no es una milicia de guerra como las milicias mundanas y de la carne. Su ejército son todos mensajeros de la paz, y sus armas no son armas mundanas, sino que son armas de luz. En los últimos tiempos tenemos a una milicia llamada en el Apocalipsis los 144,000, los cuales estarán en pie en la segunda venida de nuestro Señor Jesús para recibirlo. Y también, obviamente, no es que vamos a marchar en la carne como hacen los soldados mundanos, no es que vamos a salir por las calles, pero vamos también a marchar de una forma espiritual, y también vamos a llevar armas por supuesto espirituales y nunca carnales. Así que nosotros vamos a estar aquí en la tierra para hacerle un gran desfile de recibimiento a nuestro Señor Jesús. Y Él va a querer ver a su iglesia militante marchando, no con armas mundanas, sino con armas celestiales y espirituales. Es impresionante. Entonces, esto va a tener lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que nosotros consideramos que es muy pronto, porque hablamos de que Jesús vendrá antes del 2031. Así que como que es tiempo apenas de prepararnos para algo que nunca jamás se ha podido lograr aquí en la tierra. Porque estos soldados que vemos desfilando con sus armas aquí en el mundo, los que pertenecen a los ejércitos de la carne, ellos no son capaces de desfilar con las armas espirituales, porque esas armas no se logran así tan fácilmente. No es que alguien viene y nos da un arma como ocurre en el mundo. Estas armas tenemos que lograrlas en el mundo espiritual, y eso toma tiempo. Así como toma tiempo también prepararse para un desfile militar. Pero para nosotros esto toma muchísimo más tiempo, por supuesto. Toma años. Así que el que no empiece a entrenar desde ahora no va a poder lograrlo cuando se presente el desfile militar de esta milicia espiritual, de estos mensajeros de la paz. Por lo cual en este video vamos a hablar de las 7 armas espirituales pacíficas que tendrán que tener esta iglesia militante que va a recibir a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Y son las 7 armas de luz de la iglesia militante. Así que hoy comparto contigo un video histórico donde te voy a dar una información que vale oro, hermanos. Una información que te llevará a la vida eterna. Por supuesto, si decides tomar estas 7 armas de luz, porque nadie será obligado, como ocurre con los ejércitos mundanos. Esto es algo que viene del libre albedrío. Cada quien podrá decidir si toma estas 7 armas de luz o si no las toma. Pero nosotros sabemos que aquellos que no tomen estas 7 armas de luz y de paz se irán a ocupar las filas
de los ejércitos mundanos, de la guerra y de la muerte. Es lamentable, hermanos. Así que estas armas de luz y de paz están disponibles para ti y para cualquiera que quiera tomarlas. Son las armas que llevaremos en el gran desfile final de esta iglesia militante que recibirá a Jesús en su segunda venida, en donde marcharemos victoriosos para recibir a nuestro Jehová de los ejércitos. Y por supuesto, Él quiere ver a este grupo élite especial llamado los 144,000 tener armas que otros grupos pasados en las eras del mundo o en la historia del mundo no tuvieron. Porque estamos hablando de una iglesia militante especial que jamás había existido en la tierra, por lo menos desde hace 200 años para atrás. En este caso ahora hablamos de soldados que recibirán a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. No es cualquier cosa. Y esto, por tanto, lo comparo con esos soldados que van en un desfile militar aquí en la tierra y que marchan todos sincronizadamente y orgullosamente para mostrarle a su líder la fuerza de su ejército. Y esto ocurre aquí en la tierra, y como sabemos, todas estas cosas tienen un sentido espiritual. En este caso, entonces, hermanos, empezamos dándole inicio a este estudio de las 7 armas de luz que tendrán los guerreros de la luz y de la paz, que harán parte del grupo militante de los 144,000. La primera es, la más evidente, es la fe. La segunda es guardar la ley de Dios. La tercera es la oración. La cuarta es la vigilia. Y la quinta, el Espíritu de Jesús. La sexta, el amor. Y la séptima, llevar todo pensamiento a la obediencia de Dios y a los pies de Cristo. Esas son las 7 armas de luz y de paz que llevaremos en este gran desfile militar de recibimiento a Jehová de los ejércitos, que es nuestro Señor Jesús. A prepararse entonces, hermanos, a prepararse, porque quien no practica esto, así como un soldado que de repente lo ponen en un desfile de eso sin practicar, no lo va a lograr. Es evidente que ellos han tenido que practicar por mucho tiempo para poder lograr semejante sincronía a la marcha. Asimismo, si tú no empiezas a practicar con la iglesia militante en este desfile que se va a dar para recibir a nuestro Señor Jesús, entonces no lo vas a lograr, ¿ok? Vas a tener un paso discordante. Vas a ser alguien que es como una rueda suelta en un organismo que va totalmente sincronizado y finalmente tendrás que salirte. Entonces vamos paso a paso, repitiendo los 7 pasos, y vamos todos sincronizados, y todos vamos a mirar juntos a la derecha, y luego todos miramos juntos a la izquierda. Así es. Nadie puede mirar a la derecha y de repente otro mira a la izquierda al mismo tiempo. No, así no va a funcionar más. Ahora funcionará todo como un gran desfile militar, en donde todos los soldados miran a la derecha al mismo tiempo. Y no puede haber ninguno que se le dio por mirar a la izquierda mientras todos están mirando a la derecha, porque ese soldado entra en una gran vergüenza, porque es un soldado que va a un ritmo discordante. No está sincronizado. Entonces ahora todos marchamos al mismo tiempo, en sincronía, sin cansarnos y sin temblar de miedo o angustia por temor a equivocarnos. Porque así también ocurre con estos soldados, hermanos. Ellos, a pesar de que los está viendo todo el mundo, a pesar de que es un gran desfile de honor y de valentía, pues también está el riesgo de equivocarse en mitad de desfile. Y uno pensaría que esos soldados tienen que ir de alguna manera asustados mientras van marchando o en angustia. Porque tal vez recordarán todos esos errores que cometieron cuando estaban practicando la marcha. Y pensarán que si se equivocaron tantas veces tratando de ensayar para el desfile, tal vez sea así mismo que durante el propio desfile se vuelvan y se equivocan. Entonces tengan miedo y tengan angustia de que volverán a cometer errores pasados. Pero ya vemos que no. Si tú miras los rostros de los soldados, todos van marchando como que confiadamente y con una sonrisa en el rostro, y da la impresión de que siempre han marchado sincronizadamente juntos. Pero todos sabemos que eso es imposible y que una persona no nace marchando. Una persona se alista en el ejército ya de adulta, de 18 años. Sin embargo, vemos que son capaces de practicar algo hasta que pueden lograrlo y marchar todos sincronizadamente. Así que es un ejemplo muy claro también de lo que tendrá que vivir el pueblo de Dios, la iglesia militante, que recibirá a nuestro Señor Jesús. Todos tendremos que marchar sincronizadamente. Y sobre todo, durante el tiempo de angustia que caerá sobre la tierra, mientras se estarán derramando las 7 últimas plagas de la ira de Dios, y sabremos que no tendremos intercesión de Jesús para, de alguna manera, interceder por nuestros errores, sino que si llegáramos a cometer algún error, entonces estaríamos perdidos para siempre, porque ya no hay intercesor,
como está escrito en Daniel, capítulo 12, versículo 1. Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallaren escritos en el libro. Hermanos, entonces, ¿qué dice la palabra? Que cuando se acaba la intercesión de Jesús, habremos escapado de las garras del demonio para siempre. ¿Y eso qué quiere decir? Que el último mártir santo habrá muerto y ya no morirán más mártires santos e inocentes, porque ahora todos los santos e inocentes, los guerreros de la luz y de la paz, estarán protegidos de las garras del dragón. Así que nosotros sabemos, hermanos, que el dragón martiriza a los santos de Dios a través de los gobiernos. Así lo ha hecho a través de las eras. En la Edad Media martirizó a más de 100 millones de cristianos. Aún hoy en día hay personas que creen que a los que martirizaron fueron a brujos y brujas, a pesar de que la misma Iglesia Católica, a través del anticristo Francisco, ha pedido perdón por haber quemado en la hoguera a John Hus. Todo porque no se arrodillaba ante su Dios trinitario y no comía su galleta. Es de locos. Entonces, de por sí, en los últimos tiempos, los 144,000 son pocos, son pocas personas. Pero nosotros vamos a marchar para recibir a nuestro Señor Jesús. Pero luego tenemos también este concepto de que hoy podemos practicar esa marcha y tenemos un intercesor. Pero llegará el día que ocurrirá como los soldados a los cuales se les acabó el tiempo de practicar. Y llega el tiempo en que tienen que salir a marchar y ya no hay espacio para el error. Y vemos que no se equivocan, hermanos. Asimismo, nosotros practicamos hoy y se acerca el día rápidamente en que ya no habrá espacio para el error, porque ya no estará Jesús como este maestro que nos enseña a marchar, sino que ya tendremos que haber aprendido a marchar. Y ahora ya no vamos a la práctica, ahora vamos al desfile en donde vamos a recibir a nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Es el comandante supremo de todos los reinos, tanto espirituales como físicos. ¿Y cuánto más merece Él, hermanos, que haya para Él una iglesia militante que marche en su segunda venida? Por supuesto que la merece, hermanos, así como los gobernantes mundanos de alguna manera se explayan felices viendo a sus comitivas militares desfilar por ellos. Asimismo, nuestro Señor Jesús merece que una iglesia militante lo reciba. Aunque el demonio, por supuesto, va a tratar de evitarlo, pero nosotros sabemos que va a ocurrir, porque nuestro Señor Jesús lo merece. Ahora, leamos entonces lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, hermanos, firmes como los soldados. Y en este caso, esta armadura que nosotros vamos a tomar de Dios, por supuesto que no pueden ser fusiles, cuchillos, pistolas, bombas, lo que sea que se imagine el hombre loco. No, porque Dios no usa esas armas. Es evidente. Así que las armas que tomamos de Dios son armas de luz, porque Dios es luz. Así que la iglesia militante empuña 7 antorchas, 7 armas de luz. La primera es la fe, como leemos en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muy, pero muy importante. Si queremos recibir a Jesús y marchar sincronizadamente con los 144,000, tenemos que creerlo. Tenemos que creer que lo vamos a lograr y tenemos que tener fe en que vamos a estar ahí. Por supuesto, hermanos, que esto no es algo que nosotros declaremos, pero si lo pedimos en oración, creamos que lo hemos recibido. Asimismo, tener fe en que no vamos a equivocarnos, porque luego recordaremos los errores pasados, miraremos nuestra vida y miraremos cómo hemos estado equivocados toda la vida y tal vez pensemos, de repente, ¿por qué no voy otra vez a cometer un error? De seguro no lo voy a poder lograr porque toda la vida he cometido errores. Pero ahora nosotros tenemos un problema, que antes nuestro Señor Jesús estaba intercediendo por nuestros errores. Pero en el tiempo en el que se derramen las 7 últimas plagas de la ira de Dios, no habrá intercesor. Y seremos como esos soldados que marchan ahora enfrente de su gran gobernante. Y ya no hay cabida para el error. Y el que se equivoque sabe que ya el instructor no le va a decir, bueno, ok, empecemos de 0 otra vez, y 1, y 2, y 3, y marcha. No, ya no. Ahora estamos ante el Rey. Entonces, por supuesto que se necesita esta arma de luz, que es una fe ciega de que lo vamos a lograr. Importantísimo. Una fe ciega de que sí podemos.
Porque donde no tengamos fe, entonces nos entra el temor y la angustia de que no hay intercesor y de que nos vamos a equivocar. Y entonces nos vamos a equivocar, hermanos. Así que tenemos que tener fe en que los errores del pasado no quiere decir que nos vamos a equivocar en el futuro. Si nosotros pedimos en oración, tenemos que creerlo con fe, ¿ok? Y eso nos garantiza que estamos por lo menos preparados para emprender esto, que no ha logrado ningún ser humano en el mundo, ¿ok? Y es recibir a nuestro Señor Jesús en su segunda venida firmes como guerreros de luz. Eso es un tema importante, hermanos, porque en las eras pasadas, algunos hermanos tuvieron que limpiar sus vestiduras con el martirio. Y por eso, hermanos, ahora nosotros, que vamos a estar vivos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, tenemos que tener fe de que vamos a estar en pie, firmes, para recibirlo, porque Él lo merece, hermanos. La segunda arma de luz es, por supuesto, guardar la ley de Dios, cosa que ninguna religión cristiana hoy en día predica. Y toma nota, ¿ok? Porque todas estas 7 armas de luz van ligadas una con la otra, como eslabones de una cadena, en donde si una se rompe, toda la cadena se rompe y no sirve para nada. Y hoy vemos que ninguna religión predica guardar la ley de Dios. Ninguna, hermanos, por lo cual no son guerreros de luz, sino que son militantes de ejércitos de la muerte y de la destrucción, pero que hipócritamente se muestran como religiosos y como mensajeros de la paz. ¿Acaso no está a plena vista? Entonces, nosotros miramos cómo el Papa Francisco aparece al lado de ejércitos, no solo de ejércitos de naciones, sino de ejércitos privados, y muestran sus armas, armas con las que pueden matar a un ser humano. Y sin embargo él anda acusando que nosotros somos fanáticos radicales, cuando él es el máximo fanático radical que existe en el mundo, e inclusive estuvo juzgado por la justicia argentina, por la muerte de 2 de sus sacerdotes. Y por supuesto no ocurrió nada, porque en este mundo no hay justicia. Pero nosotros, sin embargo, no estamos parados al lado de ejércitos mundanos que usan armas para matar, sino que tenemos armas que dan vida. Las armas de luz dan vida y no dan muerte. Y esta otra arma que tenemos, que es la segunda, guardar la ley de Dios, da vida. Porque nosotros sabemos que todo lo inmundo se quedará por fuera de la santa ciudad. Y el que viola la ley de Dios es inmundo. Y las iglesias cristianas practican el pecado y como norma. Y dicen que el sábado como día de reposo fue abolido. Y que ahora es el domingo el día de reposo porque a ellos les dio la gana, porque en la Biblia no aparece. Otros dicen que el diezmo fue abolido. Y otros dicen que ahora puedes comer lo inmundo, porque eso fue abolido. Ahora todos los alimentos son puros. Y otros dicen que el primer mandamiento fue abolido, y que Dios ahora es una Trinidad, a pesar de que en el Viejo Testamento jamás se adoró a una Trinidad. Hermanos, recontra plop. Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, hermanos, todas las armas de luz están relacionadas. Es evidente que aquel que tiene fe es el que guarda la ley, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por supuesto, el que tiene fe confirma la ley, y aquellos que buscan tratar de derrumbar las columnas de la ley por cualquier ladito, porque ellos se meten por laditos y dicen, no, el diezmo ya no es válido. Ah, sí, claro. Y dicen, el sábado ya no es el día de reposo. Ah, sí, claro. Ahora es el domingo. Ellos buscan derribar la ley y buscan apagar una de nuestras armas de luz. Y si ellos logran apagar en ti esa arma de luz, pues lastimosamente todas las 7 armas de luz se apagarán en ti. Lo cual quiere decir que no podrás ser parte de este ejército o iglesia militante de paz que recibirá a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. No podrás hacerlo por ningún lado, porque cada uno de nuestros pasos debe ir sincronizado y nosotros marchamos al ritmo de estos 7 pasos o 7 armas de luz. El primero, luego el segundo, luego el tercero, hasta el séptimo. Y no podemos saltarnos ningún paso. Porque si no saltamos un paso, entonces perdemos el ritmo, perdemos la sincronía de la marcha, y entonces quiere decir que hemos sido hallados faltos, porque no practicamos en el tiempo en que había que practicar. Y ahora, cuando estamos sin intercesor, no podemos llevar la marcha, no somos capaces. Por lo cual, debemos practicar hoy, que tenemos a nuestro Maestro corrigiéndonos los errores.
Es impresionante. La tercera arma de luz es la oración. Y leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ojo, hermanos, son 7 armas de luz, llevamos 3 armas de luz. Primera, fe. Segunda, guardar la ley de Dios. Tercera, la oración. Es la tercera arma de luz que nos permite estar como gozosos, aún en la tribulación y en la angustia. ¿Qué debemos hacer para estar gozosos? Orar sin cesar. Por lo cual, cuando miremos los rostros de esos soldados mundanos que van marchando gozosos enfrente de su gobernante, a pesar de que pensaríamos nosotros que están en un momento angustioso, porque el más mínimo error significaría para ellos una vergüenza nacional y hasta mundial, pero no los vemos asustados, los vemos gozosos. Y luego es apenas lógico que nuestro Señor en su segunda venida reciba a una iglesia militante gozosa. Porque imagínate que su iglesia esté triste y aburrida, con semblantes descompuestos. Porque si un gobernante mundano quiere un ejército que marche gozoso, por supuesto, cuánto más lo quisiera Jehová de los ejércitos. Él también quiere una iglesia militante que marcha gozosa. ¿Pero cómo se puede lograr esto?, preguntará alguien, con tantos problemas en el mundo, con tantas perplejidades y vicisitudes que se salen de nuestro control. La palabra nos dice que el que ore sin cesar estará siempre gozoso. Es la tercera arma de luz y es evidente, hermanos. Nuestro Señor Jesús no viene a recibir una iglesia triste, sino una iglesia gozosa. Pero ¿cómo lograremos eso cuando habrán tantas muertes a nuestro alrededor, pestilencias, hambrunas, sequía, desastres y todo tipo de enfermedades? ¿Y cómo puede alguien estar gozoso? Pues la oración, hermanos. Esa es la respuesta. El que ora tiene paz y entonces puede marchar firmemente, porque estamos ante algo que nunca se ha logrado aquí en la tierra, y es marchar en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Él es Jehová de los ejércitos, y Él va a ser recibido por una iglesia militante, por mensajeros de luz y de paz. Y el que quiera estar en ese grupo tiene que llevar 7 armas de luz y de paz. Todas van ligadas la una de la otra. No es apenas lógico, porque el que ora tiene que orar con fe. Y el que ora tiene que tratar de guardar la ley. Porque luego sabemos que la oración del justo es la que escucha nuestro Padre Celestial, y el justo es aquel que guarda la ley. Leamos en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Así es, óyelo bien. Nuestro Padre Celestial está en contra de todas estas iglesias cristianas caídas en apostasía que rechazan la ley de Dios, y quiere decir que hacen el mal, y su rostro está en contra de ellas. Pero con aquellos que guardan la ley, son los justos, los oídos del Señor están atentos a sus oraciones. Pero tienes que creerlo, con fe. Porque luego, si oras y no tienes fe, eso también es desagradable a nuestro Señor Jesús, hermanos. Por lo cual probamos de nuevo que todas las armas de luz están ligadas la una de la otra. Y si tú de alguna manera quieres saltarte una, es como uno de esos soldados que de repente pierde la marcha, pierde la sincronía, y entonces es como una nota discordante en una canción. De locos, hermanos. Por lo cual recordemos que para orar necesitamos guardar la ley. Y luego el que no ora, sabemos también que no es capaz de guardar la ley. Leamos en Mateo capítulo 26 versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está muy claro, hermanos. ¿Cómo hará esta iglesia militante para estar sin intercesor durante este tiempo de angustia que se acerca, cuando se estarán derramando las 7 últimas plagas de la ira de Dios, y aún así no pecar? Hermanos, la oración, y tendremos que practicarlo antes, es decir, la oración es ahora. ¿Para qué? Para lograr no pecar, para que cuando estemos sin intercesor podamos marchar, porque la práctica es ahora, no cuando estemos sin intercesor. Así que la oración es ahora. ¿Para qué? Para no pecar, para no entrar en tentación. Esto debemos lograrlo antes del tiempo de angustia, ¿ok? Porque ahora tenemos un instructor que nos ve marchar, que es nuestro Señor Jesús. Así como estos soldados preparan sus marchas y tienen sus instructores. Y entonces no hay problema que se equivoquen, porque no es el gran evento todavía. Pero estos soldados tienen que preparar sus marchas todos los días para poder lograrla cuando se presente el gran día del desfile. Asimismo tendremos que hacer nosotros. Y ya vemos
que se nos dice que la carne es débil y que si se deja sola, va a fracasar. Es decir, hermanos, que nuestro Señor Jesús nos está dando un concepto supremamente poderoso. Nos está diciendo, ojo, la carne es débil. Quiere decir que si tú no oras, irremediable e irrefutablemente vas a fracasar porque la carne es débil. Así que es solo a través del Espíritu que se puede lograr la victoria. Y esta iglesia militante no puede andar en la carne sin la oración, porque entonces fracasa. Y se pierde esta arma de luz y luego se pierden todas. Porque si no hay oración, no vas a guardar la ley y luego tampoco puedes tener fe. Porque ¿qué fe puedes tener si no estás orando por algo y no estás creyendo que lo vas a tener? Así que todo se cae como un castillo de naipes. Es impresionante. ¿Y cuál es la cuarta arma de luz? La vigilia. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, ¿cómo se rompieron las cadenas de Pablo y Silas? ¿Fue acaso a través de la carne, a través de su fuerza? ¿Fue acaso a través de que alguien vino para romperlas? No, fue orando y cantando himnos, ¿pero cuándo? En la tercera vigilia, de noche, de medianoche. Asimismo, el ejército que marcha, lo vemos marchando libre. La majestuosidad de un ejército es que es libre, por lo menos, de enemigos extranjeros. Y marcha majestuosamente precisamente porque son libres. Porque un ejército derrotado es prisionero, tiene cadenas y marcha como mal. Un pasito pequeño tras otro pasito pequeño. Pero un ejército libre marcha a paso grande, como los vemos a ellos marchar. Un paso grande y fuerte tras otro, porque son libres. Asimismo, la iglesia militante debe estar libre de las cadenas del pecado, para que podamos marchar en el gran desfile global final de recepción de nuestro Señor Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque estemos en tribulación y en angustia, y aún aunque estemos en una celda, estaremos libres. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo oración en vigilia. Por otro lado, los mundanos tal vez tengan dinero, tal vez puedan movilizarse libremente por las ciudades, pero son esclavos del pecado. Y entonces están despojados de las armas de luz. Pero la iglesia militante de Cristo marcha triunfante, libre de las cadenas del pecado. Porque esta es la guerra espiritual que estamos dando. Y la cuarta arma de luz nos lleva a la quinta arma de luz, que es el Espíritu de Jesús. Por supuesto, hermanos, cuando nosotros miramos los soldados marchando, todos parecen ser parte de un único cuerpo, como si todos fueran miembros de una masa con pensamiento propio, y su pensamiento individual de repente parece ya no existir, sino que pareciera que todos piensan al mismo tiempo. Todos voltean a mirar a la derecha, como si se hablaran todos y dijeran, vamos a voltear a la derecha, pero ninguno se habla. Todos saben exactamente lo que deben hacer. Y eso quiere decir que todos están bajo un mismo espíritu. Y la iglesia militante de Cristo también debe estar bajo un mismo espíritu, que es el espíritu de Jesucristo. Hermanos, es impresionante, porque esto lo comprobamos en lo que dice el profeta Ezequiel. Quien ve a Jehová de los ejércitos montado en un carro con 4 seres vivientes, y todos tienen un mismo espíritu. Leamos en Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 8. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella a la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Habían ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. ¡Wow, hermanos! Como una estrella que vemos que centellea como bronce bruñido. Lo hemos visto. Ahora, estos seres vivientes, todos estaban unidos y guiados por el Espíritu de Jesús, y a donde Jesús iba, ellos iban, como lo vemos en el versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Asimismo tendrá que ser con la iglesia militante. Si Jesús va a la derecha, tendremos que ir a la derecha. Si Jesús va a la izquierda, iremos a la izquierda, porque hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que marchemos en la unidad del Espíritu de Jesús. Y por tanto, los 144,000 debemos seguir a Jesús, a donde Él vaya.
como está descrito en Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¡Wow! Y vamos a la sexta arma de luz de la iglesia militante, que es el amor. Porque las milicias mundanas, los ejércitos del mundo, los soldados, marchan por un comandante en jefe mundano, pero ahí no hay amor, sabemos muy bien, aunque ellos están dispuestos a dar la vida por ese comandante, pero ahí entran en juego muchas cosas, como por ejemplo, el honor, el éxito, las riquezas, y por eso el ser humano está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, inclusive a dar la vida por los comandantes mundanos, aun y cuando ese comandante esté gordito y tenga las uñas pintadas y tenga las manos suavizadas por el ungüento y el pelo lo tenga engominado y lo veamos viviendo en deleites. Mientras tanto, los soldados están siendo sometidos a una dura servidumbre, pero su comandante no es capaz de seguirles el paso a la marcha. Es decir, si ese presidente se bajara a marchar con los soldados, él sería una nota discordante, no estaría a la altura de sus soldados. Sin embargo, sus soldados, como esclavos, están sometidos a hacer algo que ni su propio gobernante puede lograr. Es impresionante, pero así funcionan las cosas en este mundo. Y aunque los soldados no están unidos ni siquiera con el gobernante por amor, tampoco están unidos unos a otros por amor, sino solo por el interés, por la conveniencia de salir en este gran desfile militar y por seguramente la riqueza que eso les traerá a ellos. Pero no ocurrirá así con la iglesia verdadera y militante que recibirá a nuestro Señor Jesús, porque esa iglesia tiene 1000 razones para amar a su comandante Jehová de los ejércitos, porque al contrario de lo que ocurre en el mundo, Jesús es un ejemplo para su iglesia, porque Él dio la vida por su iglesia por amor. Así que Jesús es el ejemplo vivo de lo que significa tener las 7 armas de luz, porque Jesús las tuvo, y nunca se le apagó ninguna de esas 7 armas de luz, y por eso Él obtuvo la victoria, y la muerte no pudo retener su cuerpo, y por eso resucitó. Por tanto, este comandante que tenemos en el cielo es un ejemplo vivo, al contrario de lo que pasa con los gobernantes del mundo, que ellos no están dispuestos a hacer lo que hacen sus súbditos, cosa que no ocurre con Jesús, quien estuvo dispuesto a hacer algo que es como difícil lograr para sus súbditos, pero en el fin de los tiempos tendremos que lograr lo que Él logró, pero solo lo haremos porque Él nos ayudará a lograrlo, porque Él es ejemplo vivo. Así que hay una gran diferencia entre los ejércitos y comandantes mundanos y el ejército e iglesia de Cristo y su gran comandante Jesucristo, porque Él es ejemplo vivo para su iglesia, y Él estuvo dispuesto a someterse a sufrimientos, y estuvo dispuesto a morir por su iglesia, cosa que ningún gobernante está dispuesto a hacer por su ejército. Ellos son los primeros que salen a esconderse, se meten en búnkers, y no están dispuestos a arriesgar su vida. Dicen que ellos son demasiado importantes para arriesgar su vida. Entonces nosotros, hermanos, vemos que la séptima arma de luz nos muestra que el amor nos lleva a un sufrimiento, porque Jesús sufrió por amor, pero en el mundo el que sufre es como un cierto tipo de fracasado. Pero nosotros vemos que si queremos ser guerreros de luz, tenemos que tener amor, y resulta que el que ama sufre por amor. Leamos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envejece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y la sexta arma de luz nos muestra que aquel que ama sufre por amor. Pero en el mundo el que sufre es un fracasado, y las personas no quieren sufrir. Y en general, todo el que está en sufrimiento es visto como en fracaso. Y el que está en placer es visto como en victoria. Y así el ser humano, por supuesto, tiene todos los valores morales invertidos. Para el ser humano, tener placer es lo bueno. Pero el que tiene placer no ama, sino que tiene odio. Y el que ama es el que sufre. Pero para el mundo, el que sufre es el fracasado. Es de locos. Hermanos, la iglesia militante tiene esta sexta arma de luz, la cual es el amor. Quiere decir que todo lo soporta. Soportamos estos tiempos finales con paciencia y soportaremos las 7 últimas plagas de la ira de Dios con paciencia, a pesar de que eso signifique ver inclusive algunos amigos queridos sufrir por esas 7 últimas plagas, pero que desafortunadamente no quisieron arrepentirse. Y por tanto, tendremos que tener paciencia para soportar esos tiempos de angustia y, sobre todo, hermanos, como ya vimos,
lo único que nos permitirá pasarlos es la oración, porque estaremos gozosos, aún en esos tiempos de angustia. Por tanto, nosotros, en estos tiempos finales, si sufrimos por la palabra, entonces somos esos guerreros de luz, porque tenemos esa sexta arma de luz. Pero los que no sufren por la palabra, hermanos, esos que andan por ahí de fiesta, bailando en sus congregaciones y aliándose con los gobernantes para obtener de parte del Estado contratos jugosos, esos no son guerreros de luz, son guerreros del odio y de la muerte, porque el que es guerrero de luz es el que ama y es el que sufre. Así que esta sexta arma de luz nos permite atravesar todos estos colapsos financieros, desastres climáticos, anarquía, revoluciones que se avecinan. Además, persecuciones, todo de lo cual lo soportaremos, lo sufriremos, por amor. Sobre todo cuando sabemos que los que caen en oscuridad son precisamente los que no tienen estas 7 armas de luz. Ellos están en prisiones de oscuridad y nosotros estamos en la luz. Y por eso marchamos hasta, inclusive, rescatar a los hermanos que tal vez estén en esas prisiones de oscuridad por ignorancia, pero que si recibieran una de esas antorchas de luz, de repente las tomaran y gozosos recibirían las otras 6 antorchas de luz restantes, mientras que tal vez algunos de los que hoy reciben estas 7 antorchas de luz, las reciben sin ser dignos de ellas y de repente las apagan para irse a marchar con otra iglesia falsa que niega a nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, hermanos. Así que nosotros probamos que esta sexta arma de luz es el amor, como está escrito en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es tremendo. Lo probamos entonces. Todas las armas de luz están ligadas una a otra. El que guarda la ley tiene fe, y el que tiene fe y guarda la ley tiene que tener amor. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ama. Tiene la sexta arma de luz, el amor. Y por eso leemos de nuevo en el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que, ya sabiendo, hermanos, que de nada nos sirve tener profecía, fe, guardar la ley y cualquier otra cosa si no hay amor. Y si no hay amor, todas las otras armas de luz se apagan, porque el amor es sufrido. Y nosotros no podremos marchar durante las 7 últimas plagas de la ira de Dios si hoy no estamos dispuestos a sufrir por la palabra de Dios. Es evidente. Entonces ahora vamos a la séptima y última arma de luz, la cual nos lleva a sujetar todo pensamiento a los pies de Cristo. Porque, hermanos, cuando miramos a los soldados marchando, todos están bajo un mismo pensamiento, todos lucen superconcentrados en ese gran desfile militar, y no vemos que haya algún pensamiento de desesperanza o que alguno de ellos piense que no lo va a lograr. Esos pensamientos se ven claramente anulados inmediatamente en esa marcha que ellos llevan, porque tal vez no tengan tiempo de pensar ninguna otra cosa, aunque nuestros pensamientos son tan rápidos como un rayo. En cualquier momento un mal pensamiento puede simplemente acabar por completo con el compás de la marcha, con el ritmo. Así que se requiere de una concentración impresionante de parte de estos soldados para no permitir ningún tipo de distracción, hermanos. Impresionante. Sin embargo, lo mismo se requiere de esta iglesia militante de paz, en donde debemos anular todo mal pensamiento. Porque ahora sabemos que los pensamientos se convierten en realidad. Porque dice la palabra, aquello que pidas en oración, creyendo que lo obtendrás, eso lo recibirás. Así que vemos que un pensamiento finalmente se vuelve realidad. Por lo cual, la iglesia militante de Cristo no puede tener ningún mal pensamiento. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¡Wow, hermanos! Es impresionante. La milicia de la carne, los ejércitos mundanos, tienen pensamientos en la carne, en el placer, en el éxito mundano, en la lujuria. Y esta es la milicia de la muerte, la cual quiere conquistar al otro matándolo, destruyéndolo, despojándolo de lo que tiene y apropiándose de todos sus recursos, por lo cual es obvio que estos ejércitos de la carne son ejércitos del demonio. Mientras que los que están en la iglesia militante, los guerreros de la luz, mientras que los que son guiados por el Espíritu, los que son de la iglesia militante de Jesús, aquellos no pueden tener pensamientos en la carne, sino que tienen que tener pensamientos en el Espíritu.
son los 144,000. Ellos no son la milicia de la carne, son la milicia de la luz, del Espíritu. Y por tanto sus pensamientos no pueden estar en la carne. ¿Ok? Leamos en Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La séptima arma de luz para los guerreros de luz que recibirán a nuestro Señor Jesús son pensamientos buenos, justos, puros, dignos de alabanza. Es algo que es obvio, ¿verdad? Tenía que ser así. Imaginémonos a los soldados mundanos que marchan en estos desfiles militares. Nosotros sabemos que, aunque tienen esta capacidad de concentración, también sabemos que pueden cambiar de pensamiento en cualquier momento, y de un momento a otro pueden cambiar de rendirle pleitesía a su líder mundano, a tratar de derrocarlo y a entrar en insurrección, y llevar luego a el país a una revolución. Imaginémonos, hermanos, pero por supuesto que esto no puede ocurrir con nuestro Señor Jesús. Si nosotros vamos a marchar para recibirlo en su segunda venida, no podemos tener nuestra mente en aquellas cosas mundanas que vivimos cuando andábamos en la carne, porque de nuevo entonces es como si quisiéramos derrocar a Jesús para poder vivir un poco más en la carne. Y nosotros vimos un poco de eso cuando vimos cómo el profeta Zacarías, inspirado por Jesús, nos reveló que inclusive nuestro Señor Jesús fue ultrajado y asesinado en la casa de quienes supuestamente debían ser su iglesia, en el pueblo de Jerusalén. Leamos en Zacarías capítulo 13 versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellos fui herido en casa de mis amigos. ¡Wow! Jesús entró por Jerusalén montado en un burro como este comandante supremo, pero por supuesto un comandante de la paz. Pero los israelitas querían un hombre en la carne que viniera con armas de guerra. Y de repente, aunque lo alabaron y dijeron, Hosana a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová, de repente al día siguiente cambiaron de pensamiento. Y luego cuando Jesús estaba ante Pilato, pues entonces ya no querían cantarle esas alabanzas a Jesús. Ahora cantaban que lo mataran, que lo colgaran en un madero. Es decir, que estos habitantes de Jerusalén cambiaron de pensamiento de la noche a la mañana. Mientras que al principio, cuando Jesús venía montado en ese burrito, tenían pensamientos en el Espíritu. Alabado Señor, hosana en las alturas. Pero luego, cuando no pasó lo que ellos querían que ocurriera, entonces ahora tenían pensamientos en la carne. Que lo cuelguen en un madero, que su sangre sea sobre nosotros. Plop. Es decir, hermanos, que nosotros vemos cómo los pensamientos se vuelven realidad. Porque efectivamente luego Jesús fue colgado en un madero. Tal y como ellos lo pensaron, así ocurrió. Por lo cual es evidente que esto no puede volverse a repetir con la iglesia militante de nuestro Señor Jesús. Sus pensamientos solo pueden ser en el Espíritu, pensamientos de luz y de paz. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 21 al 23. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¡Wow! Es decir que dentro de los 12 apóstoles, Jesús sabía que había uno que tenía malos pensamientos, pero los otros discípulos no lo sabían, porque no podían leer la mente, pero Jesús sí podía, y él sabía que había uno que estaba planeando en su mente, maquinando cómo entregar a Jesús. No tenía en un principio una idea de hacerle daño a Jesús, sino que quería hacer algo en la carne, es decir, quería que Jesús tomara armas y de alguna manera destruyera a los fariseos y luego destruyera al imperio romano y liberara a Israel del yugo romano. Pero esto era un pensamiento en la carne, porque Judas no entendía que las armas de nosotros son armas espirituales. Y esto lo alcanzamos a ver también un poco con Pedro, aunque Pedro no llegó al límite al que llegó Judas. Pero cuando nuestro Señor Jesús fue capturado, Pedro sacó una espada y nosotros vemos que nuestro Señor Jesús lo detuvo. Porque Pedro no entendía que nuestras armas son armas de luz y de paz en el Espíritu, no son armas mundanas. Y lo más increíble, hermanos, es que en pleno siglo XXI aún hay iglesias cristianas creyéndose que podemos tener un arma y que por motivos religiosos, por defender a Jesús, podemos usar esa arma en contra de alguien que supuestamente sea una bruja o un satánico o un inmoral o como lo quieras llamar. Y esta es la Iglesia Católica, la cual tiene ejércitos como los caballeros de Malta, los caballeros de Columbus, y estas personas aún tienen en su cabeza este concepto torcido.
como el que tenía Pedro, de que él iba a sacar una espada, un arma. Y entonces hoy en día aún seguimos viendo cruzadas militares en contra de otras religiones, que fue algo que vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando el ejército americano ha bombardeado a la mayoría de países islámicos. ¿Y por qué? Porque profesan una religión distinta a la de ellos. Es impresionante, hermanos, pero aún tenemos estas sectas radicales que piensan que pueden usar las armas con el pretexto de que porque ellos tienen la religión verdadera. Y esto es algo que es totalmente repudiado por nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestras armas son armas de luz y de paz, algo que el mundo no puede entender, porque el mundo le gusta la guerra, como lo dice Apocalipsis, en la cual los líderes del mundo se preparan para la gran batalla del Armagedón, porque para ellos sus armas son carnales, armas militares de fusiles, de espadas, de armas químicas, biológicas o cualquier otro tipo de arma. Pero no pasa así con la verdadera iglesia militante de nuestro Señor. Y por eso no podemos acoger en nuestra mente malos pensamientos. Por lo cual es evidente que si vamos a marchar para recibir a Jesús, no se nos pueden pasar por la cabeza pensamientos lujuriosos, pensamientos de tristeza, pensamientos de maldad, pensamientos de envidia, porque todas nuestras otras 6 lámparas o antorchas o armas de luz se apagan. Porque acaso no fue así que empezó todo, hermanos, con un mal pensamiento. Todo empieza con un mal pensamiento. Porque Eva en el Edén de repente pensó que ese fruto que había en ese árbol era bueno y deseable, y había alguien que la estaba mirando como ella codiciaba ese fruto, que era el demonio. Y luego entonces, de repente, el demonio le dice que ella no moriría si comía del fruto, y que Dios le había mentido. Y que si ella comía del fruto, ella se convertiría en alguien igual a Dios. Y Eva pensó eso en su mente. Pero si Eva hubiera repudiado de inmediato ese pensamiento no se hubiera vuelto realidad. Porque, hermanos, esto es lo que vemos, que los pensamientos se vuelven realidad. Lo que pensemos, eso será lo que hagamos. Y si en nuestra mente acogemos pensamientos de envidia, terminaremos haciendo guerra contra otra persona. Así que nosotros tenemos que marchar con estas 7 armas de luz. Son 7 lámparas, lámparas de la paz y lámparas en el espíritu. Si te falta una, es como si te faltaran todas, porque todas están ligadas unas con otra y son 7, no son ni más ni menos. Y todo el que las tenga hará parte de esta comitiva especial que recibirá a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Porque, hermanos, estamos muy cerca del fin. La cosa se empieza a poner color de hormiga. Hasta pronto, hermanos.